Hechos 7:38. Cuando lo encuentre, activa su micrófono, mi hermana, y le da lectura, por favor. Ahí está bien, hermanita. ¿Se escucha? Amén, se escucha. ¿Sí? Ya, en el nombre del Señor. Este es aquel Moisés que tuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos. Que recibió palabra de vida que darnos, ¿sí? Amén. Amén, amén. Muchas gracias, mi hermana María Widerfa. Amén. Ahí está, ¿cierto? Dando, en este caso, la referencia nos está hablando de Moisés, ¿cierto? Que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Y este ángel se refiere, ¿cierto?, al ángel de Jehová. Nosotros sabemos, ¿cierto?, la referencia del ángel de Jehová relacionado con Jesucristo, preencarnado, ¿ya?, que le habla en el monte y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos. El primer intérprete de la palabra, por así decirlo, mi hermano, entonces fue Moisés. Y a través de Moisés, él debía enseñar esta palabra, ¿cierto?, al pueblo, a los sacerdotes y así sucesivamente. Y en esta enseñanza de generación en generación es donde empezaron a ocurrir, no es que la palabra haya estado incorrecta, sino que la interpretación que el hombre le dio fue la incorrecta, ¿ya? ¿Qué nos dice, mis hermanos, 2 Corintios 2:17, mi hermana Eli, por favor? Amén, dice así en el nombre del Señor. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén. Amén, amén, ¿cierto? Ahí está hablando del apóstol, dice que no somos como muchos que utilizan la palabra, ¿cierto? Para malinterpretarla, ¿cierto? Y para aprovecharse con esto. Eso es lo que hacían los fariseos en el tiempo de Jesús. Ellos hacían ciertas normas o ciertas leyes o estatutos que eran supuestamente a favor de la ley, pero olvidaban, ¿cierto?, el principal mandamiento que Dios les dejó también, ¿cierto?, que era el amor. Omitían el amor por sobre la ley. Recordemos el pasaje cuando Jesús sanó al paralítico de Betesda. Los fariseos, cuando vieron al paralítico caminar, le dijeron: ¿quién te autorizó para que tú levantaras tu lecho un día de reposo? En vez de alegrarse de que el paralítico había sido sanado, le reprocharon porque andaba en el día de reposo. Entonces vemos, mi hermano, ¿cierto?, esta incongruencia o incoherencia que tenían los fariseos para interpretar la ley. ¿Qué nos dice Juan, capítulo 10? Vamos a darle lectura, mis hermanos, a Juan capítulo 10, del 32 al 38, dice 35, pero si leen el 35, hermanos, está demasiado incompleto. Entonces, para poder entender el contexto, tenemos que leer un poquito más, ¿ya? Es 10, aquí está. Dice así: Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó Moisés a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, y vosotros decís: tú blasfemas porque dije hijo de Dios sois. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Amén. Aquí, mis hermanos, Jesús está interpelando, ¿cierto?, a los discípulos, a los judíos, ya, a los judíos quienes estaban rechazando a Jesús. Los judíos rechazaban el llamado de Jesús, rechazaban y interpretaban mal la palabra, porque ellos esperaban un Mesías que los iba a liberar de la opresión del pueblo romano, un Mesías como una especie de guerrero poderoso, ¿cierto?, que iba a librar al pueblo judío, pero no creían que este Jesús, este varón humilde que hacía prodigios y milagros, era el Mesías, y él por eso les está diciendo: él se hace
llamar hijo de Dios. Y los judíos dicen que él blasfemaba, ¿ya? Por lo tanto, como ellos no pudieron ver al Mesías, como ellos no pudieron interpretar correctamente la ley, ellos, ¿cierto? Dice aquí que ellos rechazaron y procuraban apedrear a Jesús, ¿ya? Entonces, eso nos da cuenta, hermanos, que ellos tenían una interpretación errada de la palabra de Dios. No conocían muy bien quién era su propio Mesías, el que iba a venir. Ni siquiera sabían bien eso. Se habían dedicado a estudiar los manuscritos, se habían dedicado a estudiar por tanto tiempo, pero no podían, ¿cierto?, ver al propio Mesías con sus propios ojos que estaba frente a ellos. La letra B dice así: los israelitas pensaban que serían los herederos. Le voy a pedir a mi hermano Juan si puede buscar Génesis 15:5, a mi hermana Eliana si puede buscar Salmos 25, y si le puede dar lectura del 12 al 14, hermana Eliana, por favor. Hermano Juan, Génesis 15:5. Cuando lo encuentre le da lectura nomás, mi hermano. Amén. Dice así. Y lo llevo fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Amén. 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 Aquí tenemos, ¿cierto?, la promesa que Dios le hizo a Abraham, y por este motivo los israelitas pensaban que ellos eran herederos del reino de Dios, ¿cierto?, de todas las promesas que Dios le había hecho particularmente a Abraham. Y todos los israelitas creían que era para ellos, pero había una simiente y una descendencia específica, no eran para todos los hijos, ¿ya? ¿Qué nos dice Salmos, mi hermana Eliana? 25, del 12 al 14, por favor. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿El 15 igual? No, mi hermana, está ahí, hasta el 14. Amén. Muchas gracias, hermana. Ahí, ya. Amén. Bien, mi hermano, aquí tenemos al salmista, ¿cierto?, que está diciendo en este pasaje, este es un salmo de David, y dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Dice, gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. No por ser israelitas necesariamente iban a ser herederos de la promesa. Eso es lo que está diciendo este salmo. Lo que el salmista está diciendo es que la persona que goza de la comunión con Jehová, esa persona es la que va a recibir el pacto, no por ser hijo de Abraham, no por ser descendiente de Abraham, sino que dice aquí que ellos iban a ser herederos quienes estaban en comunión con Jehová. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión con Jehová y el temor a Jehová iba a ser entregada a toda aquella persona descendiente de Israel, ¿cierto?, que temiera a Jehová, no necesariamente que viniera de la simiente de Abraham, o de la tribu de Judá, o de alguna otra tribu, ¿ya? Esto es importante porque ellos pensaban que todos iban a ser herederos, todos los israelitas, sí o sí, porque venían todos de Abraham, pero aquí la palabra de Dios dice que no, que en realidad el pacto estaba con los que tenían comunión con Jehová y los que tenían temor a Jehová. Entonces ese era algo fundamental. Por ejemplo, mis hermanos, ¿ustedes recuerdan la historia de Rahab, de esta mujer que escondió a los espías? Ya, ella no era israelita, pero ella alcanzó la salvación por su fe. Entonces vemos, mis hermanos, aquí cómo Dios a través de la palabra nos da ejemplos de que no por ser israelita tú podías alcanzar la salvación, sino que necesariamente, mis hermanos, había que haber temor y también comunión con Jehová. Y de eso dependía que Jehová mostrara su pacto con las personas, con su pueblo también. Otro ejemplo, mis hermanos, es que a personas del mismo pueblo de Israel, Jehová también desechó. Por ejemplo, Saúl, un rey, ¿cierto?, importante dentro de Israel, el primer rey, pero Dios también lo desechó, aunque sea israelita. Entonces vemos, mis hermanos, ¿cierto?, esta historia, cómo se replica en la palabra de Dios. La letra C dice, Dios es fiel a su palabra.
Le voy a pedir a mi hermana Eliana si puede buscar Deuteronomio 7:9 y a mi pastor Juan si puede buscar 1 Corintios 1:9, ¿ya? Hermana Eliana, Deuteronomio 7:9. Cuando lo encuentre mi hermana Eliana, activa su micrófono y le da lectura nomás. ¿Deuteronomio? No. Deuteronomio 7:9. 7:9. Ah, de veras que están las dos hermanas Eliana. Perdón, mi hermana Eliana Garrido, dele lectura nomás, no se preocupe. Fue mi error, no le di el apellido. Y dele lectura nomás. ¿Dónde está, Señor? 8, no. Amén. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén. 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 Mis hermanos, esta promesa que está hablando aquí, ¿cierto? Dice, el pasaje se encuentra en un subtítulo que dice, un pueblo santo para Jehová. Está hablando de Israel, está hablando de su pueblo santo, apartado, ¿ya? Pero miren el detalle, no todo el pueblo, sino que dice que Jehová es fiel y guarda el pacto para los que le aman y guardan sus mandamientos. Una vez más lo repite, no para cualquiera, es para quienes le aman y guardan sus mandamientos. No bastaba con ser de la ciudadanía de Israel, bastaba, ¿cierto?, con tener un corazón que guarde el pacto. Esto es importante. Pastor, ¿qué nos dice 1 Corintios 1:9? Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Aquí tenemos, mis hermanos, ¿cierto?, ahora una promesa para nosotros. Dice, fiel es Dios, y en los dos pasajes se recalca la fidelidad de Dios. Ya en los dos pasajes, Antiguo y Nuevo Testamento, una fidelidad que ha permanecido con Israel y ahora con nosotros. Dice, por lo cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Gracias a Jesús nosotros tenemos la comunión, ¿cierto?, con el Padre. Por lo tanto, aunque Israel, mis hermanos, en este punto A, dice, ¿ha fallado la palabra de Dios? No, mis hermanos. Israel interpretó mal la palabra. Israel pensó de forma errada que ellos eran un pueblo selecto, exclusivo, ¿cierto? Y que por ese motivo Dios no iba a mirar su iniquidad. Pero aquí al contrario, después dice este pasaje, dice que Dios es fiel a su palabra. Y como Israel le rechazó esta simiente, y Dios permitió que nosotros los gentiles accedamos a este conocimiento de la palabra de Dios, ¿ya? Bien, mis hermanos. Entonces, en el punto número 1, resumiendo rápidamente, dice la pregunta, ¿ha fallado la palabra de Dios? No. Y el motivo es, mis hermanos, porque aunque el hombre interpretó mal la palabra, su palabra permanece y su pacto sigue vigente hasta el día de hoy. ¿Ya? Ese pacto de que vino la simiente, Jesús, y que además sabemos que nosotros va a volver nuevamente Jesús en su segunda venida. Y en esa venida, mis hermanos, que no estamos participando nosotros porque nosotros creemos en un rapto, nosotros no creemos que vamos a ver todo lo que va a ocurrir, ¿cierto?, en ese periodo. Confiamos en que la iglesia se va a ir, ¿cierto?, a los cielos, pero en esa segunda venida Dios viene a tratar con su pueblo Israel. Por eso es que su pacto sigue vigente, sigue permanente. Va a volver a traer a su pueblo, porque esa es la intención de Jesús, de Cristo, ¿ya? El punto 2 dice, no todos los descendientes de Israel son israelitas. Esto lo dice el verso 6 de Romanos, que le dio lectura a mi hermano Luis. Y tenemos letra A, B y C también. Dice, la raza no les aseguraba nada. Hay israelitas que no lo son.
La bendición de Dios trasciende la nacionalidad. Esto es una promesa, ¿cierto? Que aunque Dios eligió a un pueblo específico, Dios también tiene otros planes con otros pueblos, ¿ya? Le voy a pedir, no sé si mi hermana Romy tiene audio, así Hola, que sí. le voy a leer, sí, ya, súper. Mi hermana Romy, Romanos 11, 7 a 8. Mi hermana Rosita, no sé si tiene audio igual, porque estaba sin cámara, pero tal vez tiene audio. Amén. Romanos 9, Tengo 6. audio. Amén. Amén. Bien. Y después le voy a pedir a mi hermano Eduardo, si puede darle lectura a Romanos 2, 17, 28 y 29, ¿ya? De la letra C. Entonces, hermana Romy, Romanos 11, 7 a 8, mi hermana Rosita, Romanos 9, 6, y mi hermano Eduardo, Romanos 2, 17, 28 y 29, ¿ya? Amén. Bien. Dice así en el nombre. Vamos a... Chucha. Amén. Dale lectura nomás, mi hermana Romy. Amén. Dice así en el nombre del Señor. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios te dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Amén. 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 Qué fuerte esta palabra, mis hermanos, porque dice que Dios mismo permitió que su propio pueblo tuviera un espíritu de estupor, ¿ya? Esto significa un espíritu que no tiene remordimiento por lo que ellos habían hecho. Recordemos que aquí el apóstol está hablando, ya Jesús había sido muerto, ya los discípulos estaban siendo perseguidos, los discípulos de Cristo, y aún dentro del pueblo de Israel hacían comisiones, ¿cierto?, para perseguir a estos cristianos, a este nuevo remanente. Y mira, el título dice el remanente de Israel, y como dice aquí, la raza no les aseguraba nada. El remanente de Israel ya no eran solo israelitas, ahora eran griegos, romanos, eran gentiles, ¿cierto? Y como dice la lectura que dio mi hermana Romy, lo que busca Israel no lo ha alcanzado. Israel no ha alcanzado, dice, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Qué es lo que buscaba este pueblo? Esta independencia como nación, una guerra, ¿cierto?, que los librara de la opresión romana. Ellos no encontraron eso. Dice, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Alcanzaron una liberación espiritual, una liberación más allá del tema político que ellos estaban viviendo. Dice, y los demás fueron endurecidos. Todo el pueblo, mis hermanos, como vio que ocurrió esto, se levantó un pueblo cristiano nuevo, ¿cierto?, que anunciaba que Jesús era el Mesías, y todo esto, otro remanente del pueblo se endureció aún más. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con los que no oigan hasta el día de hoy. Esta palabra, mis hermanos, sigue vigente. Hasta el día de hoy en Israel esperan al Mesías. Hasta el día de hoy ellos no creen que Jesús es el Mesías. Entonces vemos aquí, mis hermanos, que la raza, como dice aquí, o ser descendiente de Israel, no les aseguraba la salvación, que muchos mártires de este tiempo sí la alcanzaron por Jesucristo, ya por creer que Jesús era ese Mesías prometido. La letra B dice, hay israelitas que no lo son. Mi hermana Rosita, Romanos 9:6, por favor. Amén. Dice así, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Amén, amén. No se refiere, mis hermanos, a algo genético, ya, sino que se refiere a algo más espiritual. Aunque sean de Israel, no todos se comportaban como verdaderos israelitas. ¿Cuál era lo que Dios le exigía a su pueblo? Que sean un pueblo apartado, un pueblo santo. De la palabra en hebreo, gadosh, santo, apartado. Pero ellos no lo eran. Se comportaban igual que los otros pueblos. De hecho, en el Antiguo Testamento ellos pidieron un rey, que fue Saúl, ¿cierto? Porque querían ser como los otros pueblos. Ellos no se conformaban con lo que eran, ellos querían ser diferentes. Y por eso es que dice aquí, Dios, el apóstol dice que hay israelitas que verdaderamente no lo son, que dicen que aman la ley, pero tampoco la ley la cumplen. Entonces vemos, mis hermanos, que aunque tenían una genética del pueblo de Israel, su corazón era un corazón impío, era un corazón como el de cualquier otro impío de cualquier otro pueblo, ¿ya? Hermano Eduardo, por favor, Romanos 2, 17, 28 y 29, por favor. Amén, en el nombre del Señor. 2:17
Dice así: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Amén. Le voy a pedir mientras tanto a mi hermano Juan si puede buscar, por favor, Hechos 10, 34, 35, mientras, no sé si lo tiene, hermano Juan. Amén. Amén. Dice así. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. El hermoso pasaje que hemos leído, hermano, el que leyó mi hermano Eduardo, es muy clave y creo que resume pero perfectamente este subtítulo. La bendición de Dios trasciende nacionalidad. Dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Miren este término, el sobrenombre, es como, te haces llamar judío. Dice, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Es como, tú te crees algo que no realmente no lo eres. Y luego dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni en circuncisión, sino dice que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón. Aunque hagas todos los sacrificios, aunque te hayas circuncidado a los 8 meses, aunque te lleven al templo cada año para cada fiesta, de nada sirve eso, porque si tu interior no está transformado a la imagen de Cristo, no sirve de nada que seas judío. ¿Ya? Y la bendición de Dios no te va a alcanzar por ser judío necesariamente. Te va a alcanzar, como decía aquí el pasaje que leyó mi hermano Juan, ¿cierto? Como dice Pedro, a los que le temen y hacen justicia. Nuevamente, mi hermano, se repite esta idea del temor y hacer la voluntad de Dios, o hacer cumplir la palabra de Dios. Se repite esta idea con las anteriores. Y luego, miren, este pasaje que leyó mi hermano Juan es muy bonito, hermanos, porque habla de Cornelio, un soldado romano que recibe del bautismo del Espíritu Santo, o una evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Imagínense un romano hablando en lenguas, para ellos debe haber sido un tremendo impacto, un tremendo asombro, ¿cierto? De cómo esta bendición, que era de los cristianos genuinos, por así decirlo, de los judíos, alcanzaba a otros. Y miren, yo creo que el apóstol Pedro aquí estaba asombrado y también estaba siendo confrontada su propia fe, porque él decía, abriendo la boca dijo, o sea, él estaba asombradísimo. En verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Pedro estaba anonadado porque Pedro todavía era muy judío para sus cosas, él todavía estaba muy judaizado, él quería que a todos los nuevos creyentes los circuncidaran, y ahí fue donde él tenía su discusión con Pablo. Entonces Pedro era muy judío, muy cuadrado. Pero aquí vemos, ¿cierto?, cómo esta oportunidad que él tuvo de ver a Cornelio bautizado por el Espíritu Santo le abrió los ojos y le hizo entender que no todos los descendientes de Israel son israelitas de verdad, que aman la palabra de Dios, y que no importa si eres israelita, si no le temas a Dios y no le sigues en obediencia, de nada te sirve ser israelita. Y nada de eso te asegura la salvación. Y ahí es donde entramos nosotros, hermanos, en el juego. Digámoslo así, como un ajedrez de Dios gigante, y ahí es donde entramos nosotros, los gentiles, la pieza clave dentro de esta historia, de este plan perfecto de Dios, de poder alcanzar esta salvación, de poder participar de ella a través de Jesús, porque no teníamos opción. No somos israelitas, no somos judíos, ninguno de nosotros tiene descendencia siquiera, o algún familiar de nada relacionado con Israel, pero por algún motivo, ¿cierto?, Jesús ha permitido extender este plan de salvación a todas las personas. Y dice que, como dice el apóstol, ¿cierto?, nos llama a nosotros israelitas, pero por la fe, por así decirlo. Somos israelitas en la fe, por así decirlo. No necesariamente porque no seamos del pueblo de Israel, no somos hijos. Aquí eso es lo que nos está aclarando el apóstol en el punto 1 y 2. Espero, mis hermanos, haya quedado claro estos puntos. Espero no haberme extendido demasiado o hablar demasiado rápido, pero cualquier cosa, si tienen duda, hermanos, pueden consultar. De todos modos, antes de terminar, quiero volver a preguntar, a ver, cualquiera de ustedes puede levantar la manito y responder voluntariamente.
si ser del pueblo de Israel tenía alguna garantía para la salvación. ¿Me hacen sí o no con la mano? ¿Ser israelita te garantiza la salvación? Hacen así con su manita. La hermana Pía dice que no, amén. El hermano Eduardo dice que no, amén. Hermano Juan, manita arriba, manita abajo. ¿Ser israelita garantiza la salvación o no? No, ya, muy bien, hermano. Muy bien. Mi hermano, esa es como la síntesis de estos dos puntos. No importa si eres israelita o no, nada de eso te asegura tu salvación. A eso es lo que el apóstol Pablo quiere apuntar. Aunque los israelitas fallaron, interpretaron mal la palabra de Dios, pero él nos dice aquí, ¿cierto? Que dice, la bendición de Dios trasciende la nacionalidad y la raza no les aseguraba nada. ¿Ya? Eso es como la síntesis del punto 1 y 2. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Continúa con la lección, no sé si mi hermano Eduardo creo que o mi hermano Luis. Que el Señor les... Amén. Interesante la exposición de nuestra hermana Noemí. ¿Me escuchan bien, hermanos? ¿Hermanas? ¿Se escucha bien? Háganme alguna seña, por favor. Sí, hermano, en este momento sí se escucha bien. Muchas gracias. Interesante lo que nos exponía nuestra hermana Noemí en estos primeros puntos, mis hermanos. Así que contento también por la asistencia. Eso hay que expresarlo. Y ojalá que esto sea un continuo, ¿ya? Al igual que los niños escolares, ¿cierto? Y universitarios que hay aquí presente en esta audiencia de la escuela dominical, siempre es bueno, mis hermanos, de que tengamos una libretita, un cuaderno, un lápiz para tomar apuntes, ¿ya? La memoria es frágil, se nos olvidan las cosas, ¿cierto? Aquí hay predicadores, hay coordinadores, ¿cierto? Así que siempre es importante tener allí algún apunte porque siempre hay algo nuevo que, ¿cierto? Que debemos aprender y debemos recordar, ¿cierto? Sobre todo que la Biblia no tan solamente hay que leerla, sino que hay que leerla, memorizarla, practicarla y difundir el mensaje que hay ahí en la Biblia, el mensaje del Evangelio. Bien, mis hermanos, entonces vamos a entrar de lleno a lo que es el estudio del número 3. Dice, promesa en Isaac te será llamada la descendencia. Le voy a pedir a mi hermana María Wiederhoff, por favor, que pudiese buscar la referencia en el libro de Génesis, capítulo 21, versículo 12. Y le voy a pedir a mi hermano, le voy a pedir al joven Felipe, que está allí, no sé si tiene Biblia, para que pudiese buscar en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 18, igual, por favor. A lo que tenga lista su referencia, hermana María, le da lectura nomás, por favor. Dice así en el nombre del Señor. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que dijeres, Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana María. Y Felipe, ¿tendrá lista su referencia igual en Hebreos 11, 18? Ahora 11, 18. ¿Me escucha bien, cierto? Sí, se escucha perfecto. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Hasta ahí 18. Amén, exactamente. Muchas gracias, Felipe. Bien, mis hermanos, aquí tenemos dos referencias que hacen mención a la misma situación que nos indica, ¿cierto? Este subtítulo 3. Promesa en Isaac te será llamada la descendencia. Promesa en Isaac te será llamada descendencia. Ahora bien, de las dos referencias vamos a analizar la de Génesis. ¿Por qué? Porque allí ocurre una situación muy particular que habla obviamente del carácter propio de nosotros las personas. Fíjese, imagínese la siguiente situación, ¿cierto? Todos sabemos de Agar, ¿cierto? Con Ismael. Ismael, hijo también de Abraham, ¿ya? Agar era
¿cierto? Sierva de Sara, esposa de Abraham, con quien Abraham tuvo un hijo y ese hijo se llama Ismael. Ahora la situación surgió de la siguiente manera, ¿cierto? Que Ismael, ¿cierto? Como que se había burlado seguramente, ¿cierto? Se había reído seguramente de Isaac. Y Sara se dio cuenta de esa situación y se lo planteó a Abraham. Ahora Abraham, como un padre, ¿cierto? Querendón de su hijo Isaac, ¿cierto? Obviamente él reaccionó ante esta situación que le planteó Sara, ¿cierto? Y obviamente Abraham, ¿cierto? Quería tomar allí alguna especie de ¿cuánto se llama? Quería actuar, ¿cierto? Y obviamente Dios, que conoce todo, ¿cierto? Le dice a Abraham lo que leyó, ¿cierto? Nuestra hermana María, y le da un consejo, le dice, no te parezca grave a causa del muchacho de Isaac, ¿cierto? Y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, o sea, que escucha a su esposa, ¿cierto? Y le da aquí un consuelo, por así decirlo, le da una razón para que él esté tranquilo, ¿cierto? Y la razón que le da es que en Isaac te será llamada descendencia. Entonces aquí ya hay un patrón, ¿cierto? En el cual Dios selecciona a Isaac, por así decir, aunque la palabra parezca un poco discriminadora, pero es así. Dios selecciona a través de Isaac, de su hijo, la descendencia del pueblo de Israel, pueblo escogido por Dios. ¿Ya? Eso es lo que nos está indicando, ¿cierto? Este subtítulo número 3. Vamos al número 4. Dice, la palabra de la promesa. Le voy a pedir a mi hermana Eliana Garrido que por favor busque en Génesis capítulo 18, versículo 10. Le voy a pedir a mi hermano Juan Maquehue, por favor, que también pudiese buscar en el libro de Génesis, capítulo 25, del versículo 19 al versículo 26. Y le voy a pedir a mi hermana Mirta, que por favor pudiese buscar en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 11 y 12. Y a mi hermano Nicolás Gualamán, que por favor pudiese buscar en el libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 2 y 3. ¿Ya? A medida que vayan teniendo sus referencias, le dan lectura nomás, por favor. ¿Ya? Amén. Entonces dijo, de cierto, volveré a ti y según el tiempo de la vida. He aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Amén. Muchas gracias, mi hermana Elia. Allí, mis hermanos, nosotros tenemos, ¿cierto?, la promesa que Dios le hace a Abraham, ¿cierto?, de que no importando la edad que este matrimonio tenía, ¿cierto?, Dios ya promete allí, Dios ya, ¿cierto?, le hace una promesa a Abraham diciéndole de que su esposa le iba a dar, ¿cierto?, un hijo ¿cierto?, y de que eso iba a suceder. No había ninguna duda. Cuando Dios promete algo, Dios es fiel en sus promesas, tal como lo estudió, ¿cierto? Nos dio esa lección ya nuestra hermana Noemí. Dios promete. Es un problema de la interpretación del hombre. Nosotros vemos allí, ¿cierto?, que este matrimonio se desesperó, dudó de esta promesa, y vemos ya ahí lo que aconteció con la sierva de Sara, ¿cierto? La otra referencia de Génesis 25, 19 al 26, por favor, hermano Juan. Amén. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Panadaram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y recibió Rebeca su mujer,
y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelo en su vientre, y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trataba su mano al calcañar y de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella les dio a luz. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Juan. Mis hermanos, allí tenemos, ¿cierto?, la continuidad de la elección de Dios para escoger su pueblo de Israel. Tenemos aquí, mis hermanos, el comienzo, ¿cierto? Primero parte Dios prometiéndole a Abraham descendencia a través de Sara. Y súper claro, lo que pasó entre, ¿cierto?, Abraham y Agar, esclava de Sara, obviamente fue permitido por la voluntad de Dios. No nos podemos equivocar en eso, ya fue permitido en la voluntad de Dios, pero no era lo que Dios le tenía prometido a Abraham. Dios le dijo a Abraham, ¿cierto?, Sara te dará un hijo, ¿cierto? Y obviamente de allí viene la descendencia. Y la misma situación aquí ocurre, ¿cierto?, con Isaac. Isaac, la misma situación, ¿cierto?, que vivió su padre. Su esposa era estéril y, ¿cierto?, Dios también le promete, ¿cierto?, aceptó aquí la oración, ¿cierto?, de este matrimonio, ¿cierto? Y Dios le da, ¿cierto?, la posibilidad de tener no tan solamente un hijo, sino que 2. Venían mellizos dentro de su vientre. Ahora, no era una situación tampoco muy agradable, ¿cierto?, para Rebeca, sino que fue una situación compleja, tanto así de compleja que ella dice, ¿para qué vivo yo? O sea, fue un embarazo complicado, complejo, algo que nosotros los hombres obviamente nunca vamos a poder entender, pero sí presenciamos, ¿cierto?, en nuestras esposas, que en algunos momentos no se torna una situación muy agradable. Tanto fue así que obviamente ella oró a Dios, ¿cierto?, por esta situación. Y allí Dios le responde, dice, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y uno será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Imagínense cómo Dios ya desde allí comienza, ¿cierto?, a indicarle cuál va a ser el destino de estos 2 hijos, no tan solamente como hijos, sino como naciones. 2 pueblos grandes, 2 naciones grandes. Ya hay una profecía, ya hay una promesa, ya hay una instancia, ¿cierto?, que ella como madre le va a indicar de la naturaleza de los hijos que ella carga en su interior. ¿Ah? Allí tenemos, ¿cierto?, eso ya ahí explicado. La otra referencia de Romanos 9, 11 y 12, mi hermana Mirta, por favor. Amén. Dice así la palabra del Señor. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Mirta. Allí entonces, mis hermanos, obviamente nuevamente teníamos, ¿cierto?, aquella situación explicada, ¿cierto?, por el apóstol Pablo. Esta referencia es parte de la misma lectura bíblica que nosotros tenemos. Así que Pablo le explica aquí a los romanos, ¿cierto?, obviamente de cómo se genera todo, cómo se gesta todo, ¿cierto?, a propósito de cómo Dios escoge al pueblo de Israel, ¿ya?
Así que esta referencia prácticamente viene a complementar lo que ya estamos estudiando. Ahora, la letra D es interesante. No sé si está la referencia de a nuestro hermano Nicolás, Malaquías 1, 2 y 3, por favor. Amén. Malaquías 1, 2. Sí, 2 y versículo 3. Malaquías capítulo 1, versículo Amén. 2 y versículo 3. Amén. Yo os he mandado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? Y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Amén. Muchas gracias, mi hermano Nicolás. Mis hermanos, y esto aquí me quiero detener un poquito. Abran sus apuntes. Tomen nota de esto porque esto es importante. Nosotros, mis hermanos, aquí estamos estudiando, la lección lleva por título La elección de Dios. Y aquí hay un atributo de Dios que está un poquito mimetizado, ¿cierto?, en el título. Dios elige, y elige de acuerdo. ¿Y por qué? Hay un atributo de Dios, que es parte de su personalidad de Dios, que es su soberanía. Dios es soberano. Nadie escoge por él. Nadie lo obliga a él a hacer algo. Él toma para sí lo que para su gloria necesita o merece. Recordemos nosotros de que nuestro Dios merece toda la honra y toda la gloria. Por lo tanto, si él escogió un pueblo, era para su gloria. Era para que se le adorara como él necesita que se le adore. Por algo le dio estatutos, por algo le dio una norma, por algo le dio las leyes, que no son tan solamente los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es una norma, es un estatuto, solamente que habla a propósito del carácter moral de nuestro Dios, ¿cierto? Pero le dio una serie de reglamentaciones. Entonces Dios es soberano en su elección. Ahora, ¿por qué me quiero detener en esta referencia? Porque parte también de los atributos de Dios están en esta referencia. Dice la letra D del subtítulo 4, ¿cierto? Dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Dos atributos de Dios tenemos aquí: amor y aborrecimiento. ¿Por qué las quiero trabajar en conjunto? Porque muchas veces se habla solamente del amor de Dios, que Dios es amor, que Dios ama a sus hijos, que Dios protege a sus hijos, que Dios es misericordioso, ¿cierto? Que Dios es bondadoso. Pero malamente nosotros podemos comprender el amor de Dios si no hablamos de que Dios también aborrece. ¿Se da cuenta? La mejor manera de poder comprender los atributos de Dios es trabajarlos en armonía, en su conjunto. No podemos tan solamente hablar del amor de Dios, porque Dios, para comprender cuánto amó, ¿cierto? Y cuánto ama a Jacob, debemos comprender también que Dios aborreció a Esaú. Y el libro de Malaquías es perfecto para comprender, ¿cierto?, estos atributos divinos. Si nosotros vemos en el mismo libro de Malaquías, capítulo 4, mire lo que dice allí en el versículo 1 y versículo 2. Versículo 1 dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, los que hacen maldad, serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no le dejará ni raíz ni rama. Wow, estamos hablando de un Dios, ¿cierto?, que no es complaciente con el pecador. Y le va a dar su justo, porque Dios es justo, le va a dar de acuerdo a su justicia lo que corresponde. Pero por otro lado también dice el versículo 2, más a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Atributo de Dios, amor de Dios. ¿Para quiénes? Para quienes hacen su voluntad.
¿Se da cuenta? Ahora entonces podemos comprender mejor la naturaleza divina de estos dos atributos de nuestro Dios, que conviven dentro de nuestro Dios. No es que sean dos dioses diferentes. Un Dios es amor y otro Dios, ¿cierto?, es fuego consumidor. No, es el mismo Dios, que así como le ama a usted y le tiene preparado, ¿cierto?, su gloria para disfrutar en su santidad, ¿cierto?, los beneficios de ser salvo, también a quienes no hacen su voluntad, le tiene también preparada la condenación eterna y la paga eterna, producto de no hacer su voluntad. ¿Se da cuenta? Y eso es parte de la soberanía de Dios. Él es soberano. Él creó todo para su gloria, para que todo le rinda el honor y la gloria a Él solamente. ¿Ah? Entonces, eso es importante, mis hermanos, que nosotros tengamos claro en este concepto, en la elección de Dios. Él escoge porque Él es su soberanía, es parte de su atributo. Todo lo que Él ha hecho, lo ha hecho para sí mismo, para su gloria, para su beneficio, porque Él así lo quiere. Y dentro de esa elección soberana, Él ama y Él aborrece. ¿Se da cuenta? Importante, mis hermanos, que nosotros lo tengamos claro esto. Ya lo tengamos claro. Dice el 5, los hijos de Dios son los descendientes espirituales de Israel. Por favor, le voy a pedir a mi hermana Eliana Figueroa que pudiese buscar en el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 8, y le voy a pedir a mi hermana Rosita Eiffel que por favor pudiese buscar en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, y a mi hermana Romina Yeufo en Gálatas, capítulo 3, versículo 7 y versículo 8, por favor. Y vamos a hablar aquí del beneficio que gozamos ahora los gentiles a propósito de este plan divino de salvación entregado por Dios a los hombres a través de su Hijo Jesucristo. Lucas 3:8. Amén. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, teneos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijo a Abraham aún de estas piedras. Amén. Muchas gracias, mi hermana Liana. Hay un corito que por ahí dice que el padre Abraham tiene muchos hijos. No sé si lo han escuchado ustedes, los cantan los niñitos. Muchos hijos tiene el padre Abraham. Yo soy uno y tú también. ¿Cierto? Y muchas veces nosotros también los cantamos y con mucha alegría. Pero que no nos pase esto. Tal como exponía nuestra hermana Noemí, ¿cierto? No nos volvamos nosotros también, ¿cierto? No nos queramos identificar cosanguíneos del pueblo de Israel. No, estamos hablando de que somos hijos de Dios, ¿cierto? Injertados al pueblo de Israel espiritualmente hablando. Y mire lo importante que dice la referencia, mire cómo parte. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Esa es la predicación de Juan el Bautista, un hombre que no era muy protocolar para decir las cosas, o eran blancas o eran negras, o estaban bien o estaban mal, o hacías la voluntad de Dios o hacías la voluntad del diablo. Le enrostró su pecado, ¿cierto?, al mismo rey, cosa que lo llevó a la muerte. Entonces, mire lo que le dice a los judíos: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Qué tremendo, mis hermanos. La verdad no tiene una doble lectura. Y la verdad no se puede muchas veces tapar ni mimetizar, mis hermanos, con palabras bonitas. ¿Se da cuenta lo que le dice el Juan el Bautista? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y estas palabras a nosotros nos deben recordar lo que el profeta le dijo al mismo pueblo de Israel, palabras, ¿cierto?, dictadas por Dios. El arrepentimiento verdadero. Cuando Dios le dice, ¿cierto?, le manda a decir que ya estoy hastiado, ¿cierto?, de tus ofrendas, de tus holocaustos, de tus ritos y todo lo demás, cuando en realidad no comprenden lo esencial.
Lo esencial no es traerme ofrendas. Lo esencial es convertir tu rutina, transformar tu estilo de vida para que sea acorde a mis atributos, a mi santidad, a mi justicia, a mi benevolencia, a mi misericordia, a mi amor. Ese es el objetivo. Vamos con la otra referencia de Juan 1, versículo 12. Amén. Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Muchas gracias, hermana Rosita. Y mire, el versículo 13, mire, para darle la continuidad a lo que leyó nuestra hermana Rosita, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Me encanta este libro de Juan porque es una verdadera poesía como parte. En el principio, lo mismo que el Génesis, era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, hablando de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí es donde entra usted. Ahí es donde entro yo. Ahí es donde tienen que sumarse otros que todavía están cautivos por el pecado, que todavía deambulan en tinieblas y que es su misión y mi misión, ¿cierto? Predicarles este evangelio. No nos podemos quedar quietos, no nos podemos quedar tranquilos. Es nuestra misión expandir el reino de Dios, dar a conocer este plan de salvación. Es una tremenda verdad. Hablar de las misericordias de Dios que se renuevan todos los días. Que hay una fuente inagotable para que todo aquel que quiera refrescarse en ella pueda, ¿cierto?, hacerlo. Dios nos ayude. ¿Qué nos dice la otra referencia en Gálatas capítulo 3, 7 y 8, por favor? Amén. Dice así en el nombre del Señor. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Amén. Qué hermoso esto, mis hermanos, porque, gracias, hermana Romina, la palabra de Dios, mis hermanos, aunque muchos filósofos han tratado de buscar los argumentos a través de la misma Biblia para contrarrestar la existencia de Dios, quitándole el valor de lo infalible a la Biblia, ¿cierto? Tratan de contradecirla entre ellas y en realidad no se contradice, porque imagínense y lea detalladamente, ¿cierto?, lo que dice esta referencia. Dice, sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, ¿cierto? A Abraham se le considera el padre de la fe. Dios le habló y él creyó, ¿cierto? Él creyó de manera inmediata, ¿cierto? Incluso hay una referencia donde Dios le habla y él recibe, ¿cierto?, la promesa de Dios y él se postra en tierra a adorar a Dios de inmediato. ¿Se da cuenta? Y dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas solamente la nación que iba de Jacob. ¿O no? ¿Qué dice la referencia? Enciendan sus micrófonos nomás, mi hermano, hagamos una clase. Habla sobre descendencia. Todas las naciones.
Saturemos aquí esta plataforma de Zoom, Todas las todos los naciones. micrófonos abiertos, no hay ningún problema. Todas las naciones. Entonces, ¿se contradice Dios? Falta Dios. No se contradice, exactamente, mi hermano Felipe. Dios no se contradice en ninguna de sus promesas. De antemano, Abraham ya le dijo, en ti serán benditas todas las naciones que crean por fe. Los que no vieron, pero creen en Jesús. ¿Se da cuenta? Ni antes era más difícil ni más fácil, y hoy en día no es más difícil ni más fácil. No, es por fe. Nadie va a ser salvo por el milagro o porque presenció la sanidad de alguien. Nadie va a ser salvo por el convertimiento de algún hermano que llegó a la iglesia y era drogadicto, Dios lo transformó. Yo no voy a ser salvo por eso. Yo voy a ser salvo. Usted va a ser salva de acuerdo a la fe que usted disponga y ponga enteramente en Cristo Jesús. Por eso es una relación individual. Yo no voy a llegar ante el tribunal de Dios a decirle, Señor, yo soy salvo porque creí que mi papá, yo vi su conversión y él era alcohólico y tú lo cambiaste. No, no me va a servir eso. ¿Se da cuenta? Por eso es importante, mis hermanos, que nosotros tengamos una relación lo más estrecho posible con Dios. Y en esa relación lo más estrecho posible con Dios está el hecho de conocer a este Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo yo sé que este Dios de la Biblia, este Dios de Abraham, cómo yo sé que Él es el Dios verdadero? ¿No me estaré equivocando? ¿Qué pasa si le hacen a usted esa pregunta? ¿Qué tan seguro estás tú de tu religión, oye? ¿Vas todos los domingos, estudias la Biblia? ¿Qué tan seguro estás de que tu Dios, el Dios que tú sirves, es el Dios verdadero? Hay montones de dioses, miles de dioses, cientos de dioses. En cada cultura hay dioses. Dioses del sol, para la luna, para esto otro. ¿Qué tan seguro estás tú de que tu Dios es el Dios verdadero? Por eso es importante conocer a Dios. Y tal como a usted le conocen y le identifican, como el hermano Luis Alberto Maldonado Argel, no, el hermano Luis Alberto Maldonado Argel es de tez morena, tiene pelo oscuro, este es de su color de ojos, camina así, él habla así, es asá. ¿Cómo es mi Dios? ¿Cómo es su Dios? Mi Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, y sus misericordias se demuestran de esta manera. Dios se nos revela de esta otra manera. Dios no es mi Dios, es un Dios justo. Por eso es que la sociedad lo quieren declarar como que no existe, porque el mundo quiere evadir la justicia hoy en día, pero nuestro Dios es un Dios justo que, como ya estudiamos en algunas lecciones anteriores, va a entregar a cada quien lo que le corresponda de acuerdo a sus obras en vida. ¿Se da cuenta que es diferente? Le insto, mis hermanos, mi hermana, ¿cierto? En el Señor, en el amor del Señor, ¿cierto? De que podamos seguirnos congregando en las escuelas dominicales. Adquiramos el conocimiento que necesitamos, mis hermanos, para poder defender esta fe. ¿De qué manera vamos a defender nuestra fe? Con el conocimiento de Dios adquirido a través de las Escrituras. Son ellas las que dan testimonio de Dios. Mire la tremenda lección ahora, porque hay muchos que hoy en día están confundidos, mis hermanos, la gente del mundo sobre todo, aún muchos dentro de nuestras congregaciones están confundidos porque es que hablamos de un Dios de amor y mira las miserias que están pasando afuera. Mira la cantidad de hambre, mira los cataclismos, mira la tierra se sacude y mueren cuántos. Si no hay justicia, ¿cómo es posible que me hablen de un Dios de amor? Ah, es que mira, te voy a explicar. En la soberana voluntad de Dios, Dios permite que sucedan todas las cosas y Dios es amor, Dios es un Dios justo que castiga a quien no hace su voluntad. Es así, la Biblia lo dice. Usted hoy en día está siendo testigo de que tal como Dios ama, Dios aborrece.
y no es mi palabra. Lo estudiamos, leímos la referencia que leyó nuestro hermano Felipe en Malaquías capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Dios lo dice expresamente y lo da con nombre. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Se da cuenta? Cristo, nuestro Salvador, su Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios. Con esto termino. Estando en la cruz del Calvario, Él exclama: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y las palabras que Él dice son palabras que escribió el salmista en el Salmo 22. Él también pronuncia las mismas palabras: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Cuando en la historia de tu pueblo clamaba un santo, clamaba un justo, tú le respondías, tú le atendías. Yo clamo a ti de día, no respondes mi voz, clamo de noche, no escuchas mi voz. ¿Qué pasa? Soy tu hijo, estoy en la cruz del Calvario, estoy haciendo tu voluntad, pero me desamparaste, me abandonaste. ¿Por qué? La respuesta aparece en el mismo Salmo 22, versículo 6, si mal no recuerdo. Es que tú eres santo. Y como decía nuestra hermana Noemí, el significado de santo, ¿qué es lo que es? Apartado. Dios se aparta del mal. Y su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario tenía mi pecado, su pecado, nuestra maldad, de toda la sociedad, de toda la humanidad. Entonces, aquí tenemos nuevamente este concepto, la elección de Dios. Él escoge, y tal como decía nuestra hermana Noemí, hablando un poquito de la dispensación, ¿cierto? De lo que va a suceder en los últimos tiempos, Él se va a llevar a sus escogidos en el rapto, cuando suene la trompeta final. Sus escogidos. ¿Se da cuenta? Dios nos ayude, mis hermanos, y ya hayamos sido todos bendecidos, ¿cierto?, en esta lección de la escuela dominical. Sigue nuestro hermano Eduardo con lo que continúa. Amén, hermano Luis Alberto. El Señor les bendiga a todos mis hermanos, nuestro pastor, todos quienes están conectados en el día de hoy. Muy interesante esta lección, hermanos, como todas las que hemos estado tratando. Con la ayuda del Señor, entonces, me ha correspondido hoy la conclusión y el texto. Se ha dicho mucho ya en esta cierta lectura de hoy, esta clase de hoy día, donde nos habla de la elección de Dios. Había por ahí una definición de elección de Dios. Algo se nos dijo por ahí en el estudio, dice, se refiere al conocimiento de Dios de antemano a los que debían de creer en Él. ¿Cierto? A los que debían de creer en Él. Dios es quien escoge a los que han de servirlo. ¿Cierto? Dios que conoce todas las cosas, ¿cierto? Es omnisciente, ¿cierto? Es todopoderoso, ¿cierto? Conoce todas las cosas, lo que ha de venir. Por lo tanto, hermanos, ¿cierto? De eso trataba también la lección del día de hoy. De dónde iba a venir, ¿cierto? La descendencia, ¿cierto? Lo que nos hablaba los diferentes puntos, dónde iba a venir también la simiente. La conclusión nos dice, las escrituras son muy claras al mostrar que de entre todas las naciones, Dios eligió a Israel como la nación con la cual Él trabajaría. ¿Cierto? De entre todas las naciones. Por ahí leíamos una parte, ¿cierto?, de la Biblia, que decía que Israel era el pueblo más insignificante entre todas las naciones que habían, era Israel el más insignificante. Pero Dios había un propósito ahí, ¿cierto?, con aquel pueblo, ¿cierto?, con aquel pueblo de Israel, ¿cierto? Iba a trabajar con ese pueblo, ¿cierto?, de muchas maneras, ¿cierto? Por ahí lo sacó, ¿cierto?, de Egipto. En fin, hubo grandes señales, y porque de ahí iba a venir también la descendencia, iba a venir también el Mesías también, ¿cierto?, de aquella nación, de aquel pueblo. Esta fue la que Dios dice libertó la esclavitud de Egipto, ¿cierto?, como yo les mencionaba, y le dio la tierra de Canaán, la nación a través de la cual vendría Jesús el Mesías, ¿cierto? Ese era un propósito que tenía Dios ahí, ¿cierto?, ya establecido, ¿cierto? La elección que Él tenía ya, ¿cierto?, para aquella nación, ¿cierto? Un pueblo que Dios quería que fuese santo, ¿cierto? Un pueblo que quería que le alabase, como vimos una referencia por ahí en el Antiguo Testamento, ¿cierto?, que era para amar a Dios, ¿cierto?, y guardar sus mandamientos, ¿cierto? Era el propósito de Dios.
pero vemos que Israel, ¿cierto? Su pueblo, ¿cierto? Era duro, ¿cierto? Era duro de servir, era duro ahí, se inclinaba, volvía atrás, por ahí Dios lo sacó de la esclavitud de Egipto, pero nosotros conocemos la historia allí, que en el desierto se volvieron ahí contra Moisés, reclamaron, mejor estábamos allá en Egipto que acá en el desierto, donde nos falta de todo, nos falta la comida, nos falta el agua, nos has traído para padecer y morir acá, ¿cierto? Era duro, era un pueblo duro, pero aún así, bueno, Dios tenía misericordia de ellos, ¿cierto? Le amaba porque había, ¿cierto? Un propósito, ¿cierto? Había un propósito. Por lo tanto, ¿cierto? Se tenía que cumplir lo establecido por Dios, ¿cierto? Era todo un plan, ¿cierto? Que Dios tenía, ¿cierto? Para la humanidad, ¿cierto? En aquel entonces hasta los días de hoy. El texto en Romanos 11:28, le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Dice su palabra, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Amén, ¿cierto? Haciendo allí también alusión, ¿cierto? A Israel, ¿cierto? A los judíos, ¿cierto? Nosotros vemos que los judíos, ¿cierto? No reconocieron a Jesús como el Mesías, ¿cierto? Como aquel libertador que iba a venir, ¿cierto? Allí para luchar con ellos, ¿cierto? Salvarlos allí de sus opresores, de los romanos, ¿cierto? No lo creyeron de esa manera. Por lo tanto, rechazaron el Evangelio. Y por esto, ¿cierto? Se indignaron también por la predicación a los gentiles, ¿cierto? Había un celo de ellos, porque Pablo, ¿cierto? Se dice por ahí que era el apóstol de los gentiles, y le hacía notar que el hecho de ser descendientes de Abraham, tener la circuncisión, como se jactaban los judíos, ¿cierto? No les iba a salvar, ¿cierto? Sino que había que ser circuncidados de corazón. Les hacía notar el apóstol, ¿cierto? Y por esto, por este hecho, ¿cierto? De los judíos, ¿cierto? De estar en contra del evangelio, de la predicación a los gentiles, ¿cierto? Vinieron a ser llamados enemigos de Dios, ¿ya? Por este acto que ellos cometieron allí, ¿cierto? Pero aún, ¿cierto? Ahí también eran favorecidos por el hecho de sus padres, ¿cierto? Porque había una promesa también allí, ¿cierto? Hecha a sus padres, ¿cierto? ¿Y cuál es un propósito a Dios también en todo esto, ¿cierto? De que Dios, los judíos van a ser llamados, en cierta manera, ¿cierto? A creer en Cristo, ¿cierto? Van a ser llamados a creer en Cristo, ¿cierto? Y por lo tanto, en unión, ¿cierto? A la iglesia cristiana. Es el propósito que tiene Dios. Por ahí se ha dicho, ¿cierto? Cuando venga nuevamente Jesús después a rescatar o tratar directamente con Israel, ¿cierto? Es porque Dios tampoco no puede dejar que su pueblo perezca, ¿cierto? Aunque han sido duros de servir, duros de entender, ¿cierto? Dios aún así no quiere que ese pueblo Israel, ¿cierto? Se pierda y realmente crea en Cristo, crea en Jesús el Señor, de que Él era el Mesías prometido, ¿cierto? Así es que nosotros, ¿cierto? Como gentiles hemos sido injertados, como se ha dicho, se ha venido diciendo en las diferentes lecciones, ¿cierto? Hemos sido espiritualmente injertados, ¿cierto? A Israel, porque nosotros no somos descendientes de Abraham directamente, ¿cierto? O de alguna tribu, ¿cierto? De Israel, pero sí hemos sido injertados, ¿cierto? Por Jesús el Señor, en lo espiritual. Así es que nosotros, en cierta manera, lo decíamos en algún momento, que hemos sido beneficiados de que Israel, los judíos, no hayan creído en el Mesías, hemos sido nosotros beneficiados en este aspecto de lo espiritual, ¿cierto? Porque se nos presentó Jesús el Señor y por él nosotros hemos creído, ¿cierto? Por misericordia y gracia y por ellos también somos salvos, ¿cierto? Por Jesús el Señor somos salvos. Pero todo esto es propósito de Dios en su elección, ¿cierto? Todo Él lo ha establecido de esta manera, que acontezca de esta manera, ¿cierto? Para que se cumplan sus propósitos, ¿cierto? Y su evangelio, ¿cierto? Llegue a todas las naciones, ¿cierto? Llegue al mundo entero a través de su Hijo Jesucristo. Y es también nosotros la misión que tenemos, como decía nuestro hermano Luis Alberto, de llevar este mensaje también, ¿cierto? Nosotros no nos vamos a hacer salvos, ¿cierto? Porque hemos visto la misericordia, ¿cierto? O la transformación de otras personas, sino por nosotros buscar de Dios, creer en Jesús el Señor y difundir también este evangelio. Hermanos, es lo que puedo decir en esta hora, ¿cierto?
Ya se ha dicho todo en la lección de hoy, ¿cierto? Los diferentes puntos, títulos. Así que una lección, hermanos, muy interesante, enriquecedora, ¿cierto? Nuestra fe, nuestros conocimientos también del Señor. Es lo que puedo decir, hermanos. Luis Maldonado García, en esta hora, honra y gloria al Señor. Amén, hermano Eduardo. Agradezco al Señor y a cada uno de los profesores que tuvo la oportunidad, esta ocasión de exponer, ¿cierto?, estos temas de esta lección. Como decía nuestro hermano Eduardo, está todo dicho ya. Cada uno de los profesores intervino con la referencia, con la lectura, ¿cierto?, de cada uno de estos temas que se tocan en el día de hoy. La elección de Dios. Dios no se equivoca, como decían, ¿cierto? Cuando Él elige, Él conoce de antemano, ¿cierto? En su calidad de omnisciente, ¿cierto? Dios conoce de antemano. Bendito sea el Señor para siempre. Así que Dios, ¿cierto?, le hizo esta promesa a Abraham, ya sabemos, ¿cierto?, que le sacó de ahí ¿cierto?, de su habitación y le dijo que se podía contar las estrellas, ¿cierto? Obviamente que no las podía contar, son infinitas, ¿cierto? Millones de ellas. Y le dijo, así será tu descendencia. Difícil de creer, ¿cierto? Dos personas ancianas ya, ¿cierto?, que había pasado la época de procrear. Pero para Dios, ¿habrá algo imposible? No hay nada imposible para Dios. Siempre Dios está haciendo algo, un milagro, para demostrar su grandeza, su señorío, su poder, ¿cierto?, su soberanía. Bendito sea Dios para siempre. Y de esa promesa Dios creó su nación de Israel, ¿cierto?, que hasta el día de hoy es respetada en todo el mundo, ¿cierto? Respetada en todo el mundo, hasta el día de hoy, ¿cierto? Nación que, por supuesto, que en muchas ocasiones no fue fiel a Dios, se fue tras los ídolos, ¿cierto? Pero Dios tenía ahí una descendencia clara. Y Dios ideó otro plan, un plan, ¿cierto?, mirando a todas las naciones, y envió a su Hijo Jesucristo. Y su palabra dice, se ha repetido, y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero fue por voluntad de Dios que no le recibieran. ¿Para qué? Para que los que le recibieran, o sea, usted y el que habla, ¿cierto?, se le diera la potestad de ser llamados hijos de Dios. Mire qué bendición grande. Y aquí viene, pues, miramos para el cielo y las estrellas no se pueden contar, pues así es. Las naciones y los pueblos, ¿cierto?, y la gente que han alcanzado salvación. Entre ellos estamos nosotros. Dios no se equivoca en la elección. Dios elige, ¿cierto? Y Dios respalda a sus elegidos, porque Dios no se puede equivocar. Dios respaldó a sus hijos, a su descendencia, y también lo respalda a usted y a mí, siempre y cuando andemos en su voluntad. Siempre hay una condición. Si andemos en su voluntad, si andemos en sus caminos, respetando sus estatutos, y nos mantengamos fieles en sus caminos, Él también va a ser fiel con nosotros. Nos va a acompañar. Pero estamos contentos por haber sido elegidos, por haber sido tocados, por haber sido llamados a este evangelio santo de bendición para nuestra vida. Damos gracias al Señor por esta lección. Yo creo que hemos aprendido mucho, una lección muy importante, como todas, ¿cierto? Así que agradecemos la asistencia de nuestro pastor y cada uno de los hermanos que se ha hecho presente en esta escuela dominicana de Dios. Así que le dejamos cariñosamente invitados para el próximo domingo. También vamos a tener una preciosa lección, ¿cierto? Así es que vamos a orar al Señor para dar gracias a Dios porque Él nos ha acompañado en el día de hoy. Inclinamos nuestros rostros. Eterno Dios, agradecemos a esta hora tu presencia, Señor, tu compañía, y también la compañía y la presencia de cada uno de nuestros hermanos que estuvieron presentes en esta escuela dominical para aprender de tu palabra, Dios mío, para poder
recibir de esta enseñanza, Dios mío, en esta escuela dominical. Bendice, Señor, desde el mayor hasta el menor. Bendice cada uno de los profesores que tuvieron intervención en esta escuela dominical. Dios amado, prepáranos para los servicios venideros, mi Dios amado. Tú guardes a tu pueblo, guardes tu iglesia, mi Dios, donde quiera que se encuentre. Cada una de las actividades que tiene, tú estés respaldando a tu pueblo, mi Señor. Te pedimos que tú nos bendigas, Dios mío, nos sigas ayudando, sigas bendiciendo a tu pueblo, mi Señor. Ahora levántanos de esta oración, revestidos de tu gracia, en el nombre glorioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Vamos a cantar el himno para estar dando término a este trabajo de escuela dominical, que es el himno 319. De la tierra de Egipto yo vengo. De la tierra de Egipto yo vengo. Desde allá me sacó mi Señor, mensajero enviado a mi pueblo, el mensaje de eterna salvación. Bendito el Señor, bendito es su amor, que tuvo de mí compasión. Enfermo me encontraba, desamparado me hallaba, cuando vino mi bendito Salvador. Mi vida se estaba terminando en este mundo de tanto dolor. Aburrido e intranquilo me hallaba, cuando vino mi bendito Salvador. Bendito el Señor, bendito es su amor, que tuvo de mí compasión. Enfermo me encontraba, desamparado me hallaba, cuando vino mi bendito Salvador. De la tierra del mártir yo vengo a pedir el perdón al Señor. El pecado me tenía atado a este mundo de tanto dolor. Bendito el Señor, bendito es su amor, que tuvo de mí compasión. Enfermo me encontraba, desamparado me hallaba, cuando vino mi bendito Salvador. Hoy vivimos felices y contentos, con su sangre lavó mi corazón, esperando que cuando Él nos llame, gozaremos con Él en la mansión. Bendito el Señor, bendito es su amor, que tuvo de mí compasión. Enfermo me encontraba, desamparado me hallaba, cuando vino mi bendito Salvador. Amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Voy a pedirle a nuestro pastor que nos despida de esta escuela dominical. Amén. Padre, te damos gracias por el día de hoy, Señor, que tú nos concedes. Y la bendición, Señor, también de poder ser participante también de esta enseñanza en el día de hoy en esta escuela dominical. Padre, ayúdanos, mi Dios, para que nuestra elección sea siempre, Señor amado, esté en nuestros corazones. Y esa elección pueda aceptar a Cristo como nuestro Salvador.
De manera, Señor, y que por haberle aceptado a usted, hoy hemos alcanzado y entendido también que sobre nosotros también está la bendición, Señor, que usted le dio a Abraham en aquellos tiempos, donde le dijo que su descendencia sería como la arena de la mar. Señor, qué prodigio, Señor, usted ha hecho, Señor, con los suyos, y también lo ha hecho con nosotros. De manera que ahora, Señor amado, te damos gracias por esta enseñanza. Ayúdanos, mi Dios, para guardarla, para atesorarla, porque usted, misión, no ha cambiado. Usted es el mismo ayer y será también por los siglos y los siglos. Ahora, Señor, te ruego la bendición para cada uno de los tuyos. Y la bendición viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. La escuela dominical ha concluido. El Señor les bendiga. Nos vemos en un momento más en el culto. Amén. Dios les bendiga, Vemos, pastor, hermanos. hermanos, hermanas. Dios les Amén. bendiga. Amén. Chao, Hermana chao. Mirta. Chao, Hermana chao. Mirta, Chao, bendiciones. hermano. Chao, Chao, chao. pastor. Chao, hermana Chao. Mirta, hermana Chao. Eliana Figueroa, Chao. todos los hermanos, hermanas. Hola, Bertito. Hola, chao. Hola, chao, pastor. Saludos, mis hermanos, que estén bien. Saludos, hermana Mirta. Amén, hermano Beto. Igualmente, Chao, chao. Hermano Nicolás, se fue, Nico. se Dile fue el chao a hermano tu tata, Nicolás. ¿no? Hermano, te bendiga. Amén, Quedamos Dios le los más bendiga. fieles. Los más Claro, fieles los vamos más quedando. fieles. Chao, 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 Eduardo. hermano. Que estén bien. Chao, pastor, Dios le bendiga. A todos para allá, Dios les bendiga. Amén. Chao. Chao, chao, hermano Luis. Nos vemos, hermano, que estén bien. Bonita.